Esto no es un simple crossover de televisión. Lo que ha hecho Sandra Barneda entrando en Lo sabe, no lo sabe, ha provocado lágrimas reales, risas inesperadas y un momento que ha dejado a Suso Jones completamente roto delante de las cámaras. Y atención, porque este programa ha hecho historia en Mediaset España. La televisión en España está viviendo una etapa donde todo cambia constantemente. Programas que vuelven, formatos que renacen y colaboraciones inesperadas que consiguen lo que antes parecía imposible, emocionar de verdad a la audiencia. Y lo que ha ocurrido ahora entre Sandra Barneda y Suso Jones en Lo sabe, no es simplemente una aparición especial. Es un momento televisivo diseñado para quedarse en la memoria del espectador. Porque no todos los días una de las presentadoras más potentes de Telecinco cruza literalmente de cadena para vivir un momento histórico en 4. Sandra Barneda ha dado el salto. Y lo ha hecho en uno de los episodios más especiales del concurso. Pero lo importante aquí no es solo su presencia. Lo importante es lo que ha provocado su llegada. Porque desde el primer minuto, el ambiente del programa cambió por completo. Todo comenzó como una emisión más de Lo sabe, no lo sabe. Un concurso callejero que ha ido ganando terreno en la franja de tarde. Con Suso Jones al frente, el programa ha sabido reinventarse con frescura, humor y cercanía. Pero esta vez, algo era diferente. Porque la producción había preparado una sorpresa muy especial. Una sorpresa que ni el propio presentador esperaba. Y es aquí donde empieza el verdadero impacto emocional del episodio. El anuncio llegó de forma sutil. Pequeños comentarios, pistas y una tensión creciente en el ambiente. Hasta que finalmente se confirma lo que nadie esperaba del todo. Sandra Barneda entra en el programa. Y no entra como invitada cualquiera. Entra como figura clave de un momento histórico. Porque este episodio no solo celebra un capítulo más del concurso. Celebra el concursante número 1000. Un hito dentro de un formato que había sido recuperado con fuerza tras años de ausencia. Y eso convierte todo en algo mucho más grande. Porque no es casualidad. Es televisión pensada al detalle. Mediaset España decide unir dos rostros muy potentes de su parrilla en un mismo espacio. Sandra Barneda, referente de realities como La Isla de las Tentaciones. Y Suso Jones, el rostro simpático y cercano de las tardes de 4. Dos estilos completamente diferentes. Dos energías distintas. Pero una misma misión, emocionar al espectador. Y vaya si lo consiguen. Porque en cuanto Sandra Barneda aparece en escena, el ambiente cambia completamente. Hay sorpresa. Hay emoción. Y sobre todo hay desconcierto en el mejor sentido posible. Suso Jones no sabe qué está pasando. Y su reacción es completamente natural. Primero la incredulidad, luego la sonrisa, y finalmente la emoción. Porque lo que ocurre después es uno de los momentos más virales del episodio. Sandra Barneda le dice una frase que lo cambia todo. Tengo imágenes para ti. Y en ese instante el programa deja de ser simplemente un concurso. Se convierte en un momento televisivo emocional. Porque esa frase conecta directamente con el universo de Barneda en La Isla de las Tentaciones. Un universo donde las emociones están siempre al límite. Donde las imágenes lo cambian todo. Donde una simple escena puede romper una relación. Y Suso lo entiende al instante. Por eso su reacción no es exagerada. Es auténtica. Se rompe. Se emociona. Y no puede evitar contener las lágrimas. Porque no se lo espera. Porque no está preparado. Y porque la sorpresa es real. En ese momento, el espectador también entra en la escena. Porque lo que se está viendo no es un guión frío. Es televisión viva. Televisión emocional. Televisión que funciona porque es humana. Y aquí es donde el episodio se vuelve aún más interesante. Porque no solo es una visita especial. Es una celebración de algo mucho más grande. El concursante número 1000. Un hito que no todos los programas pueden presumir de alcanzar. Y eso convierte el episodio en una especie de homenaje al propio formato. A la gente que ha participado. A las historias callejeras. A los momentos improvisados. Y a la esencia del concurso. Mientras Sandra Barneda acompaña a Suso en este episodio especial, el ambiente se llena de contrastes. Hay risas. Hay humor. Pero también hay emoción. Porque el programa juega constantemente con esa dualidad. La ligereza del concurso callejero. Y la carga emocional que aporta la sorpresa televisiva. Sandra Barneda no solo aparece como invitada. Se convierte en parte activa del programa.
interactúa, aporta energía y refuerza el momento especial que están viviendo. Y aquí hay un detalle muy importante que no pasa desapercibido, porque este movimiento televisivo también tiene una lectura estratégica dentro de Mediaset España. Sandra Barneda es una de las figuras más reconocidas de la cadena. Su presencia en la Isla de las Tentaciones la ha convertido en un rostro muy potente dentro del entretenimiento. Y verla en otro formato, en otra cadena interna del grupo, es una forma de reforzar la conexión entre programas, de crear sinergias, de unir audiencias y de demostrar que la televisión sigue siendo capaz de sorprender cuando se hacen bien las cosas. El episodio avanza y la emoción no baja. Al contrario, se intensifica, porque a medida que el programa llega a su punto más importante, el espectador empieza a entender que esto no es solo entretenimiento. Es un homenaje, una celebración y un momento televisivo diseñado para emocionar. Suso Jones, que suele mantener siempre un tono alegre y desenfadado, muestra su lado más humano. Y eso conecta directamente con la audiencia. Porque cuando un presentador se emociona de verdad, el espectador lo siente. No hay filtros, no hay artificio, solo emoción real. Y eso es lo que hace que este episodio destaque tanto. Mientras tanto, Sandra Barneda sigue aportando su energía característica. Seriedad cuando toca, emoción cuando el momento lo requiere, y una complicidad natural con el formato que sorprende a muchos espectadores. Porque aunque viene de un mundo televisivo completamente diferente, se adapta perfectamente al tono del programa. Y eso refuerza aún más la idea de que este episodio está pensado para ser especial. A medida que el programa avanza, el espectador empieza a notar algo claro. Esto no es una simple emisión. Es uno de esos programas que se recuerdan, de los que se comentan después, de los que se comparten en redes, y de los que generan conversación. Porque combina tres elementos clave del éxito televisivo: sorpresa, emoción y personajes muy reconocibles. El cierre del programa mantiene ese equilibrio entre humor y emoción. Y deja claro que lo sabe, no solo ha vuelto con fuerza, con personalidad y con momentos capaces de competir en impacto emocional con grandes formatos de la televisión actual. Sandra Barneda se despide dejando una sensación muy clara. Ha sido una experiencia especial. Y el programa también lo siente así. Porque no es habitual ver este tipo de cruces televisivos. Y mucho menos con este nivel de impacto emocional. El espectador se queda con una sensación clara. Ha visto algo diferente. Algo auténtico. Algo que no ocurre todos los días en televisión. Y eso, en un mundo saturado de contenido, es lo que realmente funciona. Porque lo que emociona, se recuerda. Y lo que se recuerda, se comparte. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Te ha gustado ver a Sandra Barneda en Lo sabe, no lo sabe? ¿Crees que este tipo de cruces entre programas deberían hacerse más a menudo? Déjalo en comentarios porque leemos absolutamente todo. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete ahora mismo, activa la campana y dale like, porque aquí te traemos cada día las noticias más virales, los momentos más emocionantes y todo lo que está pasando en la televisión española antes que nadie.